a los que estamos en Europa. A los que estáis en América aún no es sábado, pero aquí ya lo es. Sí que puedo desearos feliz año nuevo. Bueno, es un año cargado, yo creo, de expectativas. Al menos yo las tengo, hermanos. Tengo muchas expectativas para este año. Habrá de todo, como cada año, de bueno y de malo, pero hasta lo malo el Señor lo permite para que aprendamos algunas lecciones, como dice, creo, Romanos 8:28, creo que es, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Amén. Y bueno, esta es nuestra esperanza, nuestro gozo, que aún en las pruebas, si el Señor las permite, es porque hay rasgos que aún tenemos que pulir por su gracia. Y bueno, pues en ello estamos. Y los que seguimos la profecía, pues también estamos muy al tanto de las señales que hay en todos los campos, en el campo de la salud, de la medicina, de la política, guerras, tormentas, bueno, hay de todo. Y todo va en aumento, no irá a menos, irá a más. Por eso, hermanos, tenemos que ponernos las pilas y venga lo que venga, adelante con nuestro capitán, el Señor Jesús. Bueno, me vais a permitir ahora pues hacer una breve oración para pedir el Espíritu Santo que esté presente aquí entre nosotros y que ya sabéis, esto es es una lectura participativa, comentada, y no hace falta que esperéis al final. Si alguno o alguna queréis comentar algo, ampliarlo, porque por mí quizá no me atraigo a ese pasaje tanto como a otros, pues bueno, para eso estamos juntos, para que nos podamos enriquecer cada uno con los dones también de los demás y con otras visiones eh, sobre un mismo tema. Voy a hacer una breve oración, pues, con vuestro permiso. Bondadoso Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por haber podido pasar ya el año 2025 sin graves percances. Siempre hay cosas, por supuesto, porque la vida es así. Una vida sin sobresaltos creo que no sería ni vida. Que este año, Señor, hay muchas expectativas sobre el año 2026. Que pase lo que pase lo que pase, Señor, que nunca sea excusa para apartarnos de ti, sino al contrario, que pase lo que pase, tanto en lo bueno como en lo malo, que estemos cerca de ti, siempre buscándote, Señor, porque en lo bueno para agradecerte y en lo malo para buscar esa fortaleza que tú solo nos puedes dar para hacer frente a cualquier imprevisto, a cualquier situación anómala. Y ahora me acuerdo, Señor, de mi hermano. Te ruego por él porque ha sido ingresado en el hospital y no por una cosa sencilla, sino por una cosa grave, Señor. Y tú sabes que cualquier ocasión que ahora tengo, pido por él y pido por mis padres. Dentro de 3 semanas mi padre va a hacer ya 100 años. 100 años. Y ahora, Señor, con ese disgusto con mi hermano, yo te pido pues que lo encaje bien también y mi madre también. Ayúdanos a todos, Señor, pues a perseverar en tu camino, tanto sea pues positivo como negativo, pero que aprendamos lecciones de todo lo que nos tienes deparado, Señor. Ahora que vamos a estudiar pues este tema tan importante, porque esta tradición, ayúdanos a sacar luz de las tinieblas, porque esa es tu mesa, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues, ¿por qué esta traición? Bueno, me han tocado, creo, los dos temas más duros de este librito. Pero bueno, no me importa. No me importa y hasta incluso agradezco al Señor porque hay tanto contenido en estos dos capítulos, el que tuve ya, el 6 y este, el 7. Es historia, hermanos. Es historia. No son películas. Es lo que pasó. Porque muchas veces en las películas se exageran cosas para hacerlas más atractivas y para ganar más público.
pero esto es pura historia. Y la hermana Maggi lo ha dicho, no debemos no debemos temer al futuro si no olvidamos lo que el Señor hizo con nosotros y en su iglesia, desde ya Adán y Eva, pues de todo lo que hizo en el pasado. Y este es, pues, o esta es la lección que tenemos que aprender. Que pase lo que pase, siempre con Jesús, nunca nos faltará el apoyo, el consuelo cuando nos haga falta y la fortaleza, pues, para seguir adelante. Bueno, vamos a empezar, pues, la lectura. Os pido otra vez, por favor, si hay algo que yo no remarco, sentiros libres para remarcarlo. Sí, estamos para eso, para sacar luz entre todos. Nuestra imaginación parece tambalear al pensar que delegados a un congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día pudieron tratar en forma vergonzosa al Espíritu Santo, insultarlo e injuriarlo y aún crucificar en forma figurada a Jesús en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Yo también me lo pregunto, hermanos. Nosotros nos quejamos a veces que, bueno, pues en la iglesia hay ambientes que no nos atraen, hay cosas que nos gustan, pues música, ciertas festividades que se celebran en la iglesia que nunca se había visto y ahora parece que se celebran todas o la mayoría. Pero lo que pasó ahí en Minneapolis en 1888, eso casi no tiene palabras. Cada vez que estudio este librito digo, Señor, ¿cómo fue posible eso? ¿Cómo los delegados al Congreso no habían investigado las escrituras por sí mismos? Elena White, en un llamamiento a sus corazones, se lo había pedido. Mirad, aquí yo no me he dado cuenta hasta ese momento hoy, al repasar este capítulo, cuando Maggie me lo ha pedido, me he repasado otra vez el capítulo de punta a punta y un matiz que voy a deciros ahora aún no lo había entendido y creo que ahora lo entiendo mejor este párrafo. Este párrafo, mirad, como los delegados al Congreso no habían investigado las escrituras por sí mismos, la mayoría eran pastores y personas las más capacitadas, las más entregadas, las más comprometidas con la Iglesia, son las que normalmente se envían al Congreso Mundial, a la al Congreso de la Asociación General. Y yo me preguntaba, pero cómo era posible que ella diga que no habían investigado las escrituras por sí mismos si era la flor y nata del adventismo? Y hoy yo creo que lo he entendido mejor, porque ella se refería, y creo que no me equivoco, al empezar el Congreso, ya desde el primer día, ya empezó a haber problemas. Y ella pidió de que los temas serían tan profundos, tan importantes, tan densos, pero profundos y difíciles, porque eran novedosos para el adventismo en ese momento, que no se conformaran solo con las posiciones que ahí darían los dirigentes y los delegados que tenían un tema. Y ella pidió a los delegados al Congreso que lo investigaran, pero ahí, durante el Congreso, que las teorías nuevas para ellos que presentarían Jones y Waggoner y también Elena White, que no se quedaran contentos con solo las reacciones de los líderes más prominentes que había ahí en Minneapolis en ese congreso, que no se quedaran solo con lo que dijo Jones y Waggoner o con lo que ella misma también apoyando esos mensajes, que ellos estudiaran las escrituras en base a los textos que se estaban dando, que se estaban estudiando. O sea, porque yo no acababa de entender por qué
pedía de que estudiaran la Biblia cuando yo creo que la tenían leída cantidad de veces, pero siempre con los mismos patrones y no maduraban sus posiciones ni adelantaban como se daría en este Congreso de 1888. Simplemente os digo eso porque ha sido una luz que se me ha venido hoy como un fogonazo, creo, por el Santo. Y ahora sí que lo entiendo mucho mejor este párrafo. Elena White pidió estudiar los temas que se van a tratar aquí, buscad los capítulos de la Biblia y los versículos, repasadlos con mucha oración, sí, con la unción del Espíritu Santo, para que no os dejéis llevar por lo que digan los demás. Cada uno debe tener clara la posición que va a tener que tomar en estos temas que se van a tener estos días. Yo creo que esta es la mejor interpretación de momento que yo he recibido de este párrafo. Hermano, Y ahora, sí, y también sí, es sí, tomar en cuenta ahora en nuestros días, porque a veces se acepta todo porque las personas son tan influyentes, los que van allí a esas reuniones son pastores, son de la alta gama, sí, los estudiados, y por eso ellos también son humanos y se equivocan. También ellos están aprendiendo en el claro, cielo, vamos a continuar aprendiendo. Entonces, por eso es que claro que sí. razón, debemos estar empapados para cuando se haga un cambio en el manual o en cualquier lugar, se vea si está de acuerdo con las escrituras. La hermana Nirma, creo, tiene la mano levantada. Adelante, Nirma. Bueno, buenas noches. Feliz sábado, hermano Vallés. Feliz día de preparación para Feliz ustedes. sábado feliz sábado en Dominicana, hermana. Y feliz año. Feliz años a todos. Bueno, hermano, mira, yo creo que la hermana Juan, en realidad, cuando ella aconsejó a los líderes, ¿no? A todas estas personas que estuvieron presentes ahí en el Congreso, ella, mira, yo creo que si ellos hubiesen dado escucha a lo que la hermana Juan les aconsejó, el Espíritu Santo hubiese eh, impresionado todas esas personas que, que habían abierto su corazón, ¿no? Porque el problema, yo creo, el Señor estaba dispuesto a derramar su espíritu, a que todos Claro, llegaran a la misma conclusión y a la misma, ¿cómo se dice? A la misma entendimiento de ese mensaje, como lo tuvieron Wagner y Jones. Si aunque sea la mitad de los líderes hubiesen afirmado o estado de acuerdo con la hermana Juan y dicho, sí, vamos a estudiarlo con oración, yo creo que hubiese sido una cosa explosiva, hermanos, porque lo que no pasó, el Espíritu Santo se retiró porque la mayoría no quiso aceptar. Y también, bueno, eso que dijo Maggie, también estoy de acuerdo. Hoy pasa lo mismo, mis hermanos. Tristemente, hoy pasa lo mismo. La mayoría siguen a hombres, quieren seguir lo que dice el pastor, lo que dice este que sabe más que yo, y no estudian por ellos mismos. La hermana Juan quería que cada uno, y también yo pienso, porque cada uno iba a tener una impresión diferente quizás, aunque si casi todos hubiesen llegado a la misma conclusión. Pero eso no fue posible por la dureza, por no aceptar lo que el Señor quería en realidad hacer con todos esos líderes en ese congreso. Y hoy nos da mucho de pensar, hermano. Yo creo que debemos abrir nuestro corazón, somos muy duros. Y no solamente en el sentido espiritual de este mensaje de la justificación por la fe, también el mensaje de salud, el estilo de vida del remanente. Hermanos, miren, es lamentable, es triste, pero somos más, yo creo que esta es la generación más difícil y la más dura para aceptar los mensajes que el Señor tiene para este tiempo. Y por eso la mayoría se van a perder, hermanos. Se van a perder la mayoría de los adventistas profesos, porque se creen, y cuando uno le habla de estos mensajes,
te dicen, no, no, eso no es así. Dígame usted, hermano, ¿dónde vamos a llegar? Porque no estudian por ellos mismos la palabra de Dios. Y no hay relación, relación profunda con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo al final, tristemente, tiene que ser, como en este caso, lo fue, tristemente. Gracias, hermano Valles. Estamos de acuerdo. Yo creo que no es fácil cuando hay polémicas profundas doctrinales en la Iglesia o de posicionamientos. No es fácil, ¿no? Y lo que pasó ahí es una lección para nosotros hoy. Y por eso estamos intentando sacar el máximo jugo a ese librito. Es muy fácil de leer, de estudiar, porque no hay aquí densidad doctrinal, de profundidad, de mucha profundidad. Es historia y eso es bueno conocerlo, porque si no corremos el peligro de volver a repetir lo mismo y que el Señor nos ayude a comprender lo que pasó en Minneapolis en ese año 1888. Bien, seguimos. Elena White, en un llamamiento a sus corazones, se lo había pedido, que investigaran las escrituras por sí mismos y no habían sido transformados por el mensaje salvador de la Biblia bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Su intransigencia es bastante comprensible. Como no hicieron caso al consejo que se les dio, pues, ¿qué pasó? Pues que pasó lo que tenía que pasar. Sin un conocimiento personal de los temas, la posición natural era seguir a sus líderes. Los que tenéis el librito a mano sabéis que estoy leyendo, no estoy interpretando, es pura lectura. En primer lugar, entre ellos se encontraban el presidente George Butler y Uriah Smith, apoyados también por Morrison, Kilgore y otros. Elena White escribió que la posición de Butler, comunicada a los delegados mediante telegramas y largas cartas desde su lecho de enfermo en Battle Creek, era la de mantenerse del lado de los viejos hitos, como si el Señor no estuviera presente en el Congreso y no mantuviera su mano sobre la obra, escribió ella. Kilgore, si os acordáis, creo que fue un par de capítulos atrás, se levantó ahí en la mitad del Congreso y pidió ahí públicamente delante de todos que no se tratara el tema de la justicia de Cristo hasta que Butler pudiera estar presente. Y tuvo como una reacción fulgurante Elena White, inspirada por el Espíritu Santo, y dijo, hermano, Dios no tiene por qué esperar al hermano Butler. Dios nos pide que sigamos. Y no hubo ninguna discrepancia y siguieron presentando los temas y, bueno, pues ahí sacándole el máximo provecho, al menos los que seguían el espíritu, al Espíritu Santo. En el mejor de los casos, el cambio es generalmente difícil y doloroso. En el mejor de los casos, el cambio es generalmente difícil y doloroso y a veces peligroso. ¿Y qué ocurre muchas veces cuando hay un cambio profundo que se ve en el horizonte? Pues lo que pone aquí ahora a continuación. Se recurre a la culpa más fácilmente si algo sale mal en el proceso de cambio que si ocurre un desastre siguiendo los patrones viejos y familiares. O sea, si algo tiene que pase siguiendo la costumbre y no porque nos hayamos metido en lo novedoso sin saber lo que va a haber. Eso es lo que pasó ahí. Hay dos refranes en España, un refrán que dice, los dos dicen lo mismo, más vale loco conocido que sabio por conocer. Y eso es lo que pasó ahí en Minneapolis. O sea, la gente tuvo miedo, los dirigentes sobre todo, vete a saber dónde nos quieren llevar esos dos jóvenes predicadores, pastores de la costa oeste. Nosotros somos de la costa este, donde está ahí lo principal, la conferencia general, donde nos reunimos en Battle Creek, ahí en Michigan, en el estado de Michigan. Bueno, tenían ahí los humos subidos
¿Y qué iban a decirles de nuevo estos dos jovencitos? Porque todos los demás tenían unos 20 años más, entre 15 y 20 años más que Jones y Wagoner, que en este año tenía Jones 39 años y Wagoner 35 años, y todos los demás estaban sobre los 55, por ahí, más o menos sobre los 55. Seguimos. Si no hay otra cosa, la inercia humana misma sugiere que uno permanezca en la posición conocida y familiar. Y Butler y sus seguidores iban a lo seguro al mantenerse del lado de los viejos hitos. Pero la voluntad de Dios era avanzar. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, la de Cristo, nuestra justicia, sin conectarla con la ley en Gálatas, fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Jones y Wagoner. Hoy no me voy a entretener porque me entretuve ya un par de días antes en los capítulos anteriores, de que no me extiendo, solo lo menciono otra vez para ponernos en línea con lo que estamos leyendo. Hasta ese momento, la ley en Gálatas, el adventismo en ese momento creía que la ley en Gálatas era la ley ceremonial y que una vez ya Cristo murió, esa ley ceremonial de Gálatas ya no era necesaria. Pues no, la ley en Gálatas es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, que actúa como ayo, que actúa como acompañante al creyente hasta que el Espíritu Santo y Cristo madura en el corazón, y entonces al entender bien ya el mensaje bíblico y la justicia por la fe, y ya somos compañeros con Cristo de una forma adulta, madura, comprensiva, es cuando ya la ley moral que actúa como ayo, como acompañante, como intérprete, ya no es que no haga falta, no hace falta como ayo, porque ya nos ha presentado a Cristo, lo hemos aceptado, ya entendemos cuál es el mensaje de Cristo y su justicia, y entonces ya seguimos por propia convicción, porque ya hemos entendido el Evangelio. Y esto es lo que hace la ley mientras no entendemos en profundidad el mensaje del Evangelio de salvación, redención y libertad en Cristo y victoria sobre el pecado. Todo eso es lo que está contemplado ahí en la ley, en Gálatas. Y todo eso no se entendía. Y como no se entendía, pues aún se necesitaba la ley como ayo para ir conduciendo a los creyentes a Cristo. Pero ya Jones y Wagoner entendieron perfectamente eso, Elena White también, porque los apoyó desde el primer momento, y los demás, por no haber estudiado en profundidad Gálatas y haber hecho los estudios ahí presenciales, en lugar de dormir tanto quizá y en lugar de tener tantas bromas en el comedor y quizá después en las sobremesas, después de las comidas, quizá aún continuaba la burla sobre los predicadores, Jones y Wagoner, si en lugar de tanta tontería y de tanta rebeldía hubieran estado siguiendo los consejos que Elena White dio y que estudiaran ellos los textos que ahí se estaban estudiando, ahí en el Congreso, porque esta gente eran los más estudiosos, probablemente, los que habían leído la Biblia más veces del adventismo, yo así lo creo, y por eso no entendía muy bien porque Dios les pidió, Elena White en nombre de Dios, les pidió que estudiaran por sí mismos, ahí en el Congreso, para que ellos pudieran decidir por su propia luz y no por lo que dijeran los dirigentes. Bueno, aún me he enrollado más de la cuenta. Bueno, sigo. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Qué pena.
Urias Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler en el Congreso de Minneapolis. Era uno de los hombres mejor educados de la denominación, un respetado editor y maestro, respetado, admirado. Muchos de los ministros habían sido sus alumnos en el colegio de Battle Creek, donde fue el primer profesor de Biblia y ocupó la cátedra de exégesis bíblica desde 1875 hasta 1882. Su cargo de profesor había ayudado a atraer alumnos al nuevo colegio. Por 1885 había más de 30 de sus alumnos en el ministerio adventista. Muchos más asistieron a sus conferencias bíblicas a pedido de la Junta de la Asociación General. Después de 1873, había dirigido estas conferencias en varios estados para instruir a los obreros. Durante décadas, los ministros y los laicos habían sido fuertemente influidos por su pensamiento. Aquí hay dos líneas claves también para entender qué pasó en Minneapolis. Si los pastores y ahí los delegados en ese congreso no estudiaron por sí mismos todo lo que se estaba presentando, ¿qué era lo más fácil? Seguir las posiciones de los líderes. Y si los líderes principales fueron Butler y Urias Smith, y ellos habían formado a los principales teólogos de esos primeros años, durante los primeros años del adventismo, ¿cómo iban a abandonar esa influencia tan tremenda, tan poderosa que estaban ejerciendo sobre la mayoría de los adventistas en ese momento, a través también de los pastores que habían sido formados por ellos mismos? El orgullo humano, hermanos y hermanas, ahí el orgullo humano. Esos líderes no querían dejar de ser líderes. Y ahí Jones y Waggoner estaban presentando una luz nueva que para ellos, que no acababan de entender, no quisieron ni hacer el esfuerzo de aceptarla por fe. No, se rebelaron porque querían mantener sus puestos privilegiados de influencia sobre el adventismo. ¿Os dais cuenta, hermanos? ¿Os dais cuenta qué es lo que pasó ahí? Butler y Urias Smith, los dos principales dirigentes que arrastraron a todo el resto, eran los que no querían soltar el poder. Y los demás los siguieron porque estaban acostumbrados a seguirlos a ellos. Y todo lo novedoso los asustó. Y más cuando venía de Jones y Waggoner, que en el congreso de antes de los pastores habían ridiculizado un poco a Urias Smith porque tenía una posición sobre los 10 reinos de Daniel 2 cuando se fracturó el Imperio Romano. Pues ahí hubo una discrepancia y ahí fallaron, sí, ahí fallaron. Creo que fue Jones sobre todo el que falló, que fue el que presentaba el tema de los 10 reinos y se burló públicamente, no de una forma quizá demasiado fuerte, pero sí que lo ridiculizó un poco. Y eso sentó muy mal a todos los congresistas y parece que marcó bastante todo lo que vino después. Qué pena. La falta de delicadeza, eso sí que lo tuvo Jones, porque Elena White se lo recriminó después, que fue duro ahí con Urias Smith. Seguimos. Al no tener convicciones propias, era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Por qué iban a subirse al carro de dos jóvenes venidos de la costa oeste que ni siquiera tenían un gran registro de servicios en la iglesia, mientras que Butler, Smith, Morrison y otros eran dirigentes de larga data? ¿Por qué tenían que hacer caso a esos dos líderes ahí novatos? Además, ya había surgido durante la asamblea, bueno, aquí está repitiendo lo que he dicho. Además, ya había surgido durante la asamblea ministerial el descontento contra Jones y Waggoner. En primer lugar, la misma diferencia de personalidades entre Jones y Waggoner y los líderes de la iglesia produjo conflicto. Tanto Jones como Waggoner no eran sino jovencitos en comparación con los bien conocidos líderes de la iglesia.
Me salto todo eso, porque esto lo he dicho antes, y así avanzamos un poco, porque me he entretenido un poco demasiado hasta ahora. Paso a la siguiente página, página 45. Por otra parte, Jones y Waggoner habían sido formados con distinto molde, tanto física como educacionalmente, que el promedio de los pastores adventistas de sus días. Jones, convertido en el ejército al adventismo, era alto, anguloso, con maneras más bien rudas y toscas. De todas maneras, era un orador sumamente efectivo y tenía una mente fotográfica. Waggoner era bajo de estatura, fornido y un poco tímido. Era un producto de las escuelas del saber. Tenía la mente llena de conocimientos y los compartía con una lengua de plata. Juntos, Jones y Waggoner constituían un dúo dinámico para hacer progresar sus convicciones cristianas. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron en cómplices del pecado de rechazar el mensaje de la justificación por la fe al actuar en conformidad con las leyes de la dinámica de grupos. Ahí está otro punto clave de por qué pasó lo que pasó. Como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. En otro contexto, Elena White habló del asunto en esta forma. La influencia de una mente sobre otra es un poder muy fuerte para el bien cuando está santificada, pero esa influencia de una mente sobre otra es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Los hombres se convierten en tentadores de otros hombres, se acarician los sentimientos fuertes y corruptores de Satanás y ellos ejercen un poder magistral y constrictivo. Elena White advirtió contra esto mismo en su presentación a los obreros en la conferencia del 1 de noviembre. Dijo positivamente: existe el peligro de que quienes profesan creer la verdad puedan ser encontrados en una posición similar a la de los judíos. Ellos tomaban las ideas de los hombres con quienes se asocian. Recordando el Congreso de Minneapolis, Elena White escribió en una carta a Stephen Haskell en 1894. Hombres escogidos por Dios para una tarea especial han estado en peligro porque la gente ha mirado a los hombres en lugar de mirar a Dios. Cuando el pastor Butler era presidente de la Asociación General, los ministros colocaban al pastor Butler, al pastor Smith y a algunos otros en el lugar donde solo debía estar Dios. Amén, hermanos, amén. Que nosotros no caigamos en este error. Aprendamos de los errores pasados para no cometer los mismos errores. Salto de página, la 46. Aunque no es posible excusar a los guardianes de la Iglesia, como los llama Elena White, por seguir el liderazgo de los hombres en lugar de seguir al Espíritu Santo, su falla es ciertamente comprensible. En la Iglesia Apostólica, voy a ir un poco rápido aquí, porque esto ya se conoce, esta parte se conoce muy bien. Voy a resumirla, intentar avanzar, porque creo que vamos con un poco de retraso. Maggie me pidió si podíamos estar sobre los 40, 50 minutos como máximo. No sé cuánto tiempo llevamos. Dímelo, Maggie, por favor. Yo sigo leyendo, tú compruébalo y después lo dices, pero de voz para que lo vea, porque no miro si hay alguna participación por escrito. Sí, hermano, puedes leerlo. Estamos a la I-45 y recuerda que ya para la I-20 ya terminamos, vamos terminando. O sea, Tiene ¿cuántos minutos este, nos faltan? como máximo ya para cerrar el Zoom, 35 minutos, si mis cálculos aquí matemática no me fallan. Son I-45, entonces a la I-20, a las 8:20 podemos ya cerrar el Zoom. Pero dime cuántos minutos faltan para terminar. 35. Como, 5.
35, 3 y 5 como máximo, 35. Vale. como No. máximo, con las preguntas y todo eso. Vale, gracias. Es que pensaba que había entendido 5, digo, ya termino pues y concluyo. Vale, gracias. Vale, pues venga. Aquí, bueno, pues voy a seguir un poco lo que dice aquí en el texto, porque sí que es importante, ¿eh? Iba a intentar resumirlo, pero ya que queda tiempo, no lo voy a resumir. Lo No puedo lo voy a leer, hermano. resumir. Es importante, ¿eh? La experiencia que pasó Pablo y la experiencia que pasó Pedro, eso nos alecciona que aún los más firmes en un momento dado de debilidad podemos sucumbir. Y lo que tenemos que hacer es que tan pronto nos demos cuenta del fallo es arrepentirnos, pedir perdón y pues ya restaurar el mal que hayamos podido hacer por hacer caso a la mayoría. Aún en contra de nuestra conciencia, que fue lo que le pasó a Pablo y lo que le pasó a Pedro. El firme Pablo fue influenciado por lo que hoy llamamos espíritu de masa. Al tratar de agradar a sus amigos ministros y hermanos, fue demasiado lejos. Elena White comenta lo siguiente en relación con la sumisión de Pablo a los dirigentes. El Espíritu de Dios no había sugerido esa instrucción. Era el fruto de la cobardía. Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían, pero se sentía constreñido a desviarse del derrotero firme y decidido que había seguido hasta entonces, animado por su gran deseo de estar en armonía con sus hermanos y por su reverencia por los apóstoles que habían estado con Cristo, y hacia Santiago, el hermano del Señor, se dejó llevar por la mayoría para estar a bien con ellos. Pero esa mayoría estaban pues judaizando, estaban haciendo cosas que no eran correctas, y él tenía que haberse opuesto, como cuando se opuso a Pedro, cuando Pedro también judaizaba pues de forma errónea con otros que no quiso contrariar, y por llevar la corriente y no crear ahí un ambiente de lucha durante unos minutos, pues cada uno, tanto Pablo como Pedro y nosotros hoy, yo creo que sucumbimos también muchas veces, por desgracia, bajo la influencia de las circunstancias, bajo la influencia de la mayoría, aun a pesar de que nuestra conciencia nos pueda decir otra cosa. Es humano, pero no disculpable, por supuesto. No lo disculpo. Yo digo que puede que nos pase a todos, nos ha pasado, y tenemos que aprender de los errores pasados, tanto de los grandes líderes pasados como también nos pueda haber pasado a nosotros. Y el caso de Pedro igual. Otro de los pilares entre los apóstoles había caído en la misma trampa al tratar de agradar a sus compañeros judíos creyentes en Antioquía de Siria. Esto está escrito en Gálatas 2, del 9 al 14. Es irónico que Pablo, que reconvino tan severamente a Pedro por su traspié en Antioquía, cayera él en la misma trampa. Sí, somos humanos, todos. A la luz de estos fracasos por parte de Pedro y Pablo, es fácil comprender cómo la mayoría de los delegados al Congreso de Minneapolis siguieron a sus líderes en el rechazo del mensaje de 1888. Por cierto, la amonestación de Pablo se aplica a todos nosotros hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 12. Sabéis, hermanos, yo no sé si a vosotros os han dicho ese texto, a mí me lo han repetido algunas veces, y como me apego mucho al escrito está, no digo siempre, digo me atengo mucho al escrito está, y me ha ayudado muchas veces a salir de verdaderos apuros porque me ciño al escrito está. Cuando predicamos en base al escrito está y nos ceñimos al espíritu profecía y a la Biblia, muchas veces los mensajes que se dan son duros, no son fáciles, porque se llama al arrepentimiento, se llama pues a confesar los pecados,
se nos llama a ir abandonando los pecados acariciados, se nos llama a obtener victoria sobre el pecado, y eso muchas veces no cae bien, no cae bien. Y a mí me lo han dicho después al terminar el tema, ay hermano, o sea, diciéndomelo a mí directamente, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nunca he contradicho eso cuando a mí me lo han dicho. Claro, eso nos lo tenemos que aplicar cada uno a nosotros mismos. Si nos atrevemos a decir algo durillo, no es porque nosotros estemos ya muchas veces a la misma luz de lo que predicamos, pero sí que nos lo decimos primero que nada a nosotros mismos. Yo me lo digo a mí mismo y que después me dicen, mira, ten cuidado con lo que hablas, porque primero, ojo que no caigas tú. Digo, sí, hermano, sí, ya lo sé, sí, ya me lo aplico a mí mismo primero que a ti, pero tenemos que predicar la verdad, duela a quien duela, aunque nos duela a nosotros mismos, porque muchas veces nos vemos reflejados en los temas que damos porque sentimos la fragilidad y la debilidad que nosotros mismos también tenemos. Bueno, dicho eso, ahora sí, ya, a ver, paso de página. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, el pueblo judío le era preponderantemente, a ver que no me equivoque, creo que aquí no entiendo ahora lo que leo. Leo desde un poquito antes. No resulta agradable pensar, aunque es verdad, que en el Congreso de Minneapolis los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día representaron el papel de los dirigentes judíos del tiempo de Jesús. Sí, o sea, hicieron lo mismo. Los dirigentes de los adventistas se comportaron de la misma forma que los dirigentes judíos del tiempo de Jesús. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, el pueblo judío le era preponderantemente favorable. Ahora sí que lo he entendido. Es que lo he entendido al revés, sin el contexto. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, el pueblo judío le era preponderantemente favorable. El pueblo, hermanos, entendamos lo que pone aquí. El pueblo le era favorable a Cristo. Fueron los líderes judíos los que más tarde los incitaron a pedir su crucifixión. ¿Qué pasó ahí ante Pilatos, ahí en ese, ¿cómo se llama? En esta pista que estaban ahí, en esa sala grande, ahí al aire libre? ¿Quiénes fueron los que empezaron a pedir crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? Los dirigentes, y después poco a poco fueron sumándose pues los demás, el pueblo judío en general. Pero los que empezaron ahí a decir crucifícalo eran los dirigentes. En el Congreso de Minneapolis de 1888, la punta de flecha de la oposición al mensaje de la justificación por la fe estuvo formada por los hermanos dirigentes. Ellos reunieron a su alrededor a la mayoría de los ministros y por medio de estos hombres influyeron en muchos laicos. Y eso siempre es lo que ha pasado y continúa pasando, y hoy mismo igual. No quiero mojarme más, porque al decir que hoy igual, yo creo que nos entendemos. Siempre ha sido el plan de Dios dirigir a su pueblo por medio de líderes. Dios le hablaba a Moisés y él transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Más tarde también en tiempos bíblicos los profetas eran sus portavoces especiales. Dejadme ir un poco más adelante ahora. Hay cosas que no hace falta repetirlas, las conocemos de otros temas pasados también y son temas más generales. Paso casi hacia el final de la página. El tener un liderazgo divinamente ordenado no absuelve al seguidor de su responsabilidad personal. Claro, no debemos seguir a los dirigentes ciegamente. Dios instituye dirigentes, sí, pero si nosotros somos buenos alumnos y buenos alumnos de Cristo, sobre todo nuestro divino Maestro, nosotros debemos siempre comprobar con un escrito está lo que nuestros dirigentes dicen, y si los dirigentes se apartan, no tenemos nosotros por qué seguirlos, no, porque si no nos vamos a perder todos, ellos y nosotros. Es el privilegio de cada creyente aprender a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra por iluminación del Espíritu Santo.
La palabra fue dada por medio del Espíritu Santo. Véase 2 de Pedro 1:21. Así que las indicaciones del Espíritu siempre estarán de acuerdo con la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo está deseoso de impulsar a cada uno a hacer lo que es correcto. A ver, vale, vamos bien. Ahora me falta solo una página y un poquito. Hubo algunos en el Congreso de Minneapolis que conocían la palabra y que siguieron pocos. Hubo algunos, ahora veremos que fueron muy poquitos, porque algunos pueden ser bastantes, pero no. Hubo algunos en el Congreso de Minneapolis que conocían la palabra y que siguieron las indicaciones del Espíritu sin reservas. Cuando la verdad de Dios fue revelada ante ellos por los voceros de Dios en el Congreso, fueron guiados por el Espíritu para ver la luz. Entre quienes vieron la luz estaba Elena White, quien apoyó firmemente a John C. Waggoner. Otros también percibieron la verdad cuando se reveló a ellos, y entre estos estaba Stephen Haskell. Este gigante de la fe, de la humildad y del amor a Dios y hacia los que están perdidos en el pecado, parece haber sido extraído, este hermano, extraído de las rocas de granito de Nueva Hampshire. Nunca vaciló en su firme alianza con Dios. Como lo testifica su vida, reconocía hasta las más pequeñas indicaciones del Espíritu. Tengo algún libro de este hermano. Y sí, es verdad, Stephen Haskell, uno de los hijos de Dios, que aunque se quedara solo, prefería quedarse solo como Elías en el Monte Carmelo. Los grandes hombres de Dios, los grandes profetas de Dios, hoy tendrá que ser lo mismo, hermanos, aunque quedemos solos o poquitos, tendremos que aferrarnos a la verdad, a nuestro Señor Jesús, aunque quedemos solos y ante un tribunal, que seremos llevados ante tribunales. Ahí quizá todos estarán contra nosotros y tendremos que dar fe ante todo el mundo, ahí en la mitad del tribunal. Y como se ha visto alguna vez en alguna película adventista, como una película llamada La Última Batalla. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Ahí hay un pasaje de un hermano manteniéndose fiel a la verdad cuando todos eran contrarios ahí en este tribunal y ahí toda la gente pues prácticamente contra él. Hasta se grabó por la tele y después lo pasaban por la tele para que vieran el fanatismo de cierta minoría que no quería aceptar el domingo. Esa película es muy bonita, os la recomiendo, La Última Batalla. Si me llega el enlace, os la voy a pasar al grupo, Cristo Nuestra Justicia. Muy, muy bonita. Yo creo que algunos la habréis visto. El 14 de octubre, a ver, no, me saltaba 2 líneas. Parece ser que nunca vaciló, ni aun estando solo del lado de Dios, si la ocasión lo demandaba. Había otros como él en el Congreso de Minneapolis, pero eran una minoría. El 14 de octubre, unos pocos días después de comenzado el Congreso de la Asociación General, Elena White le escribió a George Butler, que estaba en Battle Creek. En general, la influencia y el espíritu de los ministros que han venido a esta reunión es de no tomar en cuenta la luz. Me entristece ver que el enemigo tiene poder sobre sus mentes para llevarlos a tomar tal posición. Serán una trampa para ustedes y un obstáculo para la obra de Dios si Dios alguna vez me ha hablado a mí. Aquí Elena White hizo pues un testimonio poderoso, ella misma personal, también cuando hizo esta carta a George Butler, de que la mayoría de los compromisarios en este congreso se decantaron en contra de la luz. Si la mayoría, y aquí estos 2 últimos párrafos son en la misma línea que el capítulo 6, son durillos, pero no tenemos que escondernos, tenemos que leer tal cual es y qué es lo que está reflejado en la historia. Y si estos temas alguien los ve a través de esas grabaciones que se hacen, pues bueno, algunos nos van a echar en cara seguramente tanto fanatismo y tanto extremismo.
pero que el Señor nos ayude a serle fieles en los ambientes que haga falta y sea donde sea. El penúltimo párrafo. Si la mayoría de los judíos no hubieran sido desviados por los dirigentes judíos, apliquémoslo hoy día, si la mayoría de los judíos, si la mayoría de los adventistas no hubieran sido desviados por los dirigentes judíos, no hubieran sido la mayoría de adventistas desviados por los dirigentes adventistas y no hubieran exigido la crucifixión de Cristo, Jesús no hubiera sido crucificado. Ahora os voy a interpretar eso leído, pero termino el párrafo. Creo que Jesús, y yo también creo que Jesús no hubiera sido crucificado. Bueno, lo digo ahora ya. Hubiera tenido que morir, porque él fue la ofrenda por el pecado, pero no hubiera tenido que morir esa muerte tan dura, tan dolorosa. Uf, yo solo pensarlo me entra escalofrío. Bueno, lo que dice aquí el autor, pues bueno, no hubiera tenido que Cristo morir crucificado. Sí, hubiera tenido que morir, pero no de esa forma tan cruel, porque él tenía que morir por los pecados de toda la humanidad. De la misma manera, si la mayoría de los delegados al Congreso de Minneapolis no hubiera seguido a sus dirigentes al rechazar el mensaje de 1888, Elena White no hubiera expresado en forma implícita que Cristo había sido crucificado en forma figurada en el Congreso. Y ahora aquí la conclusión. Apliquémoslo a cada uno, apliquemos eso a cada uno de nosotros para que no caigamos en el error que otros en el pasado cayeron. Se necesitará mucha fuerza, mucho poder del Espíritu Santo, hermanos, para no sucumbir ante toda la presión que se va a hacer sobre todos aquellos que defiendan o defendamos la verdad. El Congreso de Minneapolis presenta un desafío para cada uno de nosotros. Debemos estudiar y conocer la voluntad de Dios para nosotros personalmente, a través de su palabra. Debemos mantenernos humildes y dóciles, susceptibles a las indicaciones de Dios. Entonces cumplirá Jesús sus promesas de guiarnos por el bien, ya que Él guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Salmos 25, 9. Y aquí el que quiera, pues ahora ya no hay tiempo, no vamos a entretenernos en cada uno de estos puntos para reforzar esta idea de los dos últimos párrafos. Simplemente lo menciono, El que quiera profundizar con la Biblia en la mano, Salmos 12, todo el Salmo, Salmos 32, 8, Isaías 30, 21 y Santiago 1, 5. Bueno, hemos llegado al final de la lectura de ese capítulo también tremendo. Y bueno, pues remarcad, enfatizad cualquier idea de la que hayamos dado. Si alguna cosa pues queréis que la ampliemos, ampliémosla. Y bueno, pues intentemos sacar todo el jugo de ese capítulo, también del capítulo anterior. A partir de ahora ya no son tan duros los capítulos, ya, bueno, será, el desafío será en aplicarnos a nosotros, pues ya a nuestra propia vida espiritual, todo lo que estamos aprendiendo, pues en ese relato histórico de lo que pasó en Minneapolis. Adelante. Hermano, estoy aquí desconectando el otro. Muchas gracias, hermano Giuseppe. Me impactó también de que vemos a través de la lectura, escuchamos, que también le sucedió a Pedro y a Pablo. Le sucedió a ellos y eran altos dirigentes, pero ¿cuál fue la situación? Se llevaron de la presión grupal, podría decirse, o de quedar bien, o de no perder a las personas. Y nos puede pasar a nosotros que cuando tenemos que hablar, nos quedamos callados
porque la mayoría nos calla o porque por alguna razón podamos ser intimidados. Les pasó a ellos, les pasó a los de la reunión que tuvieron en Minneapolis y nos puede pasar a nosotros si no aprendemos, porque Claro, las consecuencias fueron graves, tan graves que ahora mismo en la iglesia no hay esa unidad con respecto a esta posición acerca de la justificación por la fe. Entonces, hermanos, amén. yo lo que he entendido de todo esto, los líderes son necesarios, claro que sí, Sí, pero sí, ellos también son seres humanos y pueden fallar. Y nosotros tenemos que siempre orar por ellos, siempre. Y siempre escuchar lo que ellos dicen, pero siempre compararlo con la Biblia. Para que si ellos están en lo correcto, seguir un escrito está. Vamos a cederle la participación a nuestro hermano Andrés que quiere hablar. Hola, buenas noches, Josep. Estoy encantado en oírte hablar. Y bueno, no sé si me... hombre, Soy sí, Andrés, hombre, Andrés. cuánto tiempo sin verte, hermano. Pues sí, yo de vez en cuando te sigo y hoy que tenía un tiempo libre, pues como he visto que ibas a hablar, pues he decidido conectarme. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Yo no sé si tú sabes cómo terminaron los hermanos Waggoner y John. Elena de White lo que apoyó desde un principio fue la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese fue el tema de 1888. Pero bueno, yo veo que tú no has comentado, seguro que lo comentarás después, cómo terminaron los hermanos Waggoner y Jones. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y el grupo este también, hermano, porque es el séptimo capítulo y lo que ahora mencionas ya se mencionó en el segundo o tercer capítulo, que Lena White habló como habló, hasta incluso preveyendo que en el futuro Jones y Wagner podían apostatar. Y parece que aquello fue profético. No, parece no, fue profético. Yo creo que Claro. El Espíritu Santo hizo que ella hablara ya ahí, muchos años antes de que Jones y Wagner apostataran o se apartaran de la fe, de esa fe que predicaron ahí en Minneapolis. Bueno, yo tengo que decir que estos dos hermanos, Wagner y Jones, apostataron totalmente de la fe adventista, apostataron del mensaje que ellos mismos predicaron y aceptaron las doctrinas de Wagner y, bueno, del doctor John Harvey Kellogg, aceptaron el panteísmo. Y claro, esto es importante decirlo y quizás no tanto resaltar el mensaje como estás tú remarcando y bueno, y tienes razón en remarcarlo. Pero claro, lo que tenemos que remarcar es lo que acaba de decir, me parece, la hermana que ha hablado antes. Aprendamos para que no repitamos la misma historia. Y claro, eso es muy grave si la repetimos. Yo creo que tenemos que hacer énfasis en lo que la hermana ya ha dicho antes. No apostatemos y revisemos bien la historia. Y la historia nos refleja que lo que rechazaron Wagner y Jones, lo mismo que otro grupo del Congreso, fue rechazaron al Espíritu Santo. Y claro, eso es un pecado que no tiene perdón. Entonces, la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Vamos a repetir la misma historia o vamos a aprender? Yo creo que tenemos que hacer énfasis no tanto en el pasado, sino en que podamos repetir la misma historia y perdamos la vida eterna. Así que solamente dejo eso ahí como una pantalla abierta para reflexionar y para que no nos coja el toro cuando venga Cristo, que estemos preparados, y preparados significa no solamente que aceptamos la justicia de Dios, sino que reflejamos su imagen y semejanza. Ahí está la clave. Tenemos que reflejar con la santidad la imagen y semejanza de Cristo. Aquellos que no reflejen la imagen y la semejanza de Cristo
por mucho conocimiento que tengan, por mucho que digan que son pastores, o por mucho que digan que han predicado y han conocido, no les servirá para nada. La clave Amén. está en aceptar la imagen y la semejanza de Cristo, que Él ha prometido que la va a instaurar en nosotros. Es decir, Él va a hacer una segunda creación, porque no hay Amén. otra. La primera creación muere eternamente y no resucita. La que resucita es la segunda creación que Cristo hará y nos hará Amén. a su imagen y semejanza. Bien, muchas Amén. gracias y que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas Amén. gracias. Hermanos, vamos a concluir con estas dos manos que tenemos. Antes de ir al hermano Waldo y luego a la hermana Nirma, con respecto a lo que dice el hermano Andrés, quiero leer lo que dice Primera de Pedro 3:15. Si no, santifiquen a Cristo, el Señor, en su corazón y estén siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, siempre preparados. Oh, tenemos tres manos. Hermanos, después de estas tres manos vamos a concluir y hermano Giuseppe, para que las respuestas sean cortas y precisas. Adelante, hermano Waldo, luego le daremos el paso a la hermana Nirma y concluiremos con nuestro hermano Juan Carlos. Hermano Waldo, adelante. Dios me le bendiga. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, como siempre, por permitir, ¿cierto?, que se expongan estos temas. Y gracias también, hermano Joseph, muy interesante el tema. Y por su tiempo también. Bueno, yo le estoy acá, me estoy conectando desde Chile, y quería preguntarle, porque coincido con Andrés, ¿cierto?, y con Maggi, que hay que sacar enseñanzas de esto para que no nos suceda a nosotros. Y allá en España, esa es mi pregunta, ¿qué elementos se ven riesgosos en cuanto a que la dirigencia de la Iglesia esté tal vez siguiendo una línea contraria a la palabra de Dios, ¿no?, por lo que Dios nos ha dejado para este tiempo? ¿Cómo lo ven allá en España? ¿Cuáles son los riesgos que hay allá? Como mi idea es como tener una especie de comparación con lo que sucede acá, si está más o menos parecido. ¿Cómo es la percepción allá a su entender, hermano Joseph? A una pregunta directa, hermano, gracias por ser tan directo. A pregunta directa es que no se puede evadir. Si quiero ser sincero, no puedo evadir una respuesta clara y contundente, porque si no, mentiría. No quiero mentir, por supuesto. Y a una pregunta directa solo puedo decir lo que tengo en el corazón. Y lo que tengo en el corazón es que la historia se repite, hermano. Se repite en España, se repite en Chile, se repite hoy a nivel mundial en la Iglesia. Y cuando digo eso, por favor, entended que lo digo literal. Si digo literal que la historia se repite, lo que pasó en Minneapolis es lo que pasa en España, es lo que pasa en Chile, creo, es lo que pasa en Estados Unidos y es lo que pasa en Japón y en China. En todas partes, creo. Es la misma proporción. Sí, es doloroso tener que decirlo. Lo digo y claro, en base a todo lo que fue el capítulo 6, el capítulo 7 y todos los capítulos anteriores, hermano Waldo. Es una repetición. Está pasando lo mismo, con los mismos porcentajes. La gran mayoría están en un lado y una minoría está en el otro lado. Y de la forma que hablo, creo que en línea con todo lo que se ha escrito y todo lo que estamos leyendo en este libro y todo lo que escribió Elena White, creo, a buenos entendedores, pocas palabras bastan. Si aún lo que he dicho, hermano Waldo, aún te sabe a poco y me aprietas más y quieres que hable más claro, yo creo que más claro no puedo hablar. Pero si tú quieres que dé o que hable de porcentajes, no lo sé exactamente. Pero que está pasando lo mismo, sí, hermano. Y es lo que hemos leído ahora en este capítulo 7. La historia se repite. Y si
no tenemos que tener miedo al futuro, debemos tener en cuenta lo que pasó en el pasado. Y el pasado está muy claro, está pasando lo mismo. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Porque la mayoría del pueblo fueron ahí soliviantados por los dirigentes para crucificar a Jesús. Y en Minneapolis crucificaron a Jesús de forma figurada, burlándose del Espíritu Santo. La mayoría. ¿Quiénes formaban esa mayoría? Pues que se investigue. Ahí estaba la mayoría. Solo una minoría, como dijo Stephen Haskell y John G. Waggoner y Elena White, 4 y algunos más, quizá algunos poquitos más. Saquemos conclusiones, hermano Waldo. No me hagas hablar más claro, que creo que nos entendemos. O Bueno, sea, mi pregunta era por algunos ejemplos, algunos ejemplos que pudieran percibirse allá. Pero ejemplos, pon un ejemplo o haz una pregunta concreta de qué ejemplo quieres que te diga. Un ejemplo, pero la pregunta tiene que ser muy concreta también. Bueno, como ejemplos acá en Chile, por ejemplo, y acá en el medio más bien latino, el mensaje de salida de las ciudades al campo es un tema que no se da mucho en los púlpitos y se escucha más bien a través de estos medios, ese tipo de temas, por ejemplo. A veces el énfasis en la salud tampoco, digamos, se da en toda su dimensión a través de la organización y más bien se escucha en forma de vía virtual. Entonces a eso me refería yo, ejemplos de ese tipo. Si también sucede en Vale. España, me imagino que sí. ¿Y cuáles son? Sí, sí. Mira, en España, hermano Waldo, ya que ahora tú también has sido más concreto, también voy a serlo yo mismo. Entré en la iglesia hace 45 años y entré leyendo la Biblia y empapándome desde el primer momento con los libros de Elena White, disfrutándolo. Y durante bastantes años en la iglesia adventista en la que yo estuve, en la iglesia de Lleida y después en la iglesia de Aitona, en España, pude predicar siempre con Biblia y testimonios, pero los últimos años, 3, 4, 5, 7, 8 años, ya se está prohibiendo, bueno, prohibiendo quizá de una forma tajante y evidente, no, pero sí que se están apartando, arrinconando los que se predica con un escrito está bíblico y de espíritu de profecía. Cada vez se habla menos de la reforma pro salud, cada vez se habla más de ciertas posiciones de salud, pero a nivel médico oficial, cada vez se deja hablar menos desde los púlpitos, cada vez menos, hermano Waldo, cada vez menos del espíritu de profecía. Se está levantando un odio satánico contra los testimonios de Jesús en todas partes. Y en España igual, hermano, de verdad, en España igual. Mira, me sabe mal tener que hablar ahora el testimonio que voy a dar, pero esto es un testimonio personal y como es personal puedo dar. No sé cuántos meses ya hace que no voy a la iglesia porque salgo mucho peor que cuando no voy. Yo cuando no voy me empapo el sábado de temas buenos, poderosos, Biblia y testimonios de Jesús, espíritu y profecía, y termino el sábado lleno de gozo y de fuerza espiritual y con entusiasmo para compartir la fe. Y voy yo no sé cuántos meses, pero quizá hace ya, y siento tener que decir eso, pero ya que has pedido un testimonio claro, lo voy a dar, porque es la pura verdad. Yo creo que hace entre 1 año y 2 años que no voy a la iglesia. No, porque me siento fatal, me siento mal, cómo se critican a los que hablan o hablamos del espíritu de profecía, que hablan mal de Elena White, hablan mal de los testimonios de Jesús, hablan mal de la reforma pro salud, que somos fanáticos y extremistas. Sí, igual, hermano, igual. bueno, hermano. Perfecto, muchas gracias. Y recordamos que este es el testimonio del hermano Giuseppe. Eso no nos está pasando a todos, pero es el de él. Que el Señor Vale, le dé claridad para que él sepa lo que tiene que hacer, porque mientras vale, tanto somos que tenemos que seguir batallando, porque entonces ¿quién le va a dar el mensaje? Bueno, vale. vamos a terminar con Irma y luego el hermano Juan Carlos, y con ellos concluimos porque ya son las 20. Adelante, hermana Nirma. Sí, gracias.
No, yo solamente quería decir que sí, es cierto que toda esta historia es muy triste y lamentable, lo que pasó en el 1888, pero debemos de tener siempre pendiente y hacer lo nuestro, que el mensaje que el Señor le dio a Waggoner y Jones, ese mensaje es vigente hoy en día. Ese mensaje no cayó porque ellos cayeron, porque Dios no es hombre para mentir, ni Amén. tampoco le da un mensaje a Elena de White o a Waggoner o a Jones. Y si Waggoner y Jones caen y se pierden, el mensaje ya no sirve. No es así, hermanos. Cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, le mostró a John y Waggoner este mensaje, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero recuérdense que el Espíritu Santo no es que el Señor se lo da a una persona y después lo tiene para siempre. Recuerden la historia de Ananías y Zafira. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y al momento después, ¿qué pasó? Hicieron, mintieron al Espíritu Santo. O sea, pero el mensaje de Dios es siempre el mensaje de Dios. Aunque los mensajeros caigan, el mensaje siempre es válido. Y hoy más que nunca ese mensaje es válido. No debemos nosotros de proclamar si Waggoner y Jones se salvan o no se salvan, si apostataron o no apostataron. Eso no es lo que nos interesa porque no nos va a salvar eso. Lo que nos interesa a nosotros es el mensaje que ellos trajeron, que es el mensaje para hoy, porque ese mensaje es el mensaje que trajo la lluvia tardía, que la trajo las primeras gotas y va a continuar hasta el fin, porque Dios es un Dios que no cambia. Y el mensaje, ese mensaje es el mensaje para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es Amén. en realidad el mensaje de los tres ángeles. No nos perdamos, mis hermanos. No tenemos que andar proclamando que Waggoner y John se perdieron, se fueron para otro mensaje, porque a nosotros no, la salvación es mía, es personal. Y si continuamos a repetir la historia que muchos líderes allá hicieron, ¿no? Que no escudriñaban por ellos mismos y escuchaban a los líderes, lo que dicen los líderes, eso es lo que seguían, vamos a caer en el mismo engaño. Así es, Tú Neil. y yo hoy debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos con ayuno, oración y pedir el Espíritu Santo, porque si no va a Amén. ser a repetir la historia, hermano. No nos perdamos en eso, porque Waggoner y John ya están muertos, ya pasaron a la historia, pero el mensaje sigue vigente. Amén. Y Amén. creo solamente para aclarar que cuando se mencionan a estos dos personajes en este contexto, lo que se enseña aquí, la enseñanza es no para preocuparnos, oh, mira, viste que fallaron, sino necesitamos aprender que, que cualquiera, que si uno no se mantiene firme en la palabra, también uno puede fallar. Ellos tuvieron el mensaje correcto, como tú has mencionado, pero también se desviaron. Ahora, solamente Dios sabe lo que ocurrió en los últimos momentos de la vida de ellos, esperando en Dios que hayan aceptado, ¿verdad? Después de tener tremenda luz. Pero esto nos queda a nosotros como ejemplo que nos pudiera pasar. Así que tenemos que permanecer firmes y estudiar. Y ahora concluimos con el hermano Juan Carlos. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes a todos. Está. Mire, pues yo me caracterizo por ser bastante directo y no tratar de defender una postura ni otra, ni ponerme camiseta por nada. Así que lo que quiero decir es, por ejemplo, lo que mencionaron primero y la hermana mencionó último y usted ratificó un poco. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, que el mensaje no cambia por poniéndose en el peor de los casos que los hermanos se pierden. El mensaje no cambia, el mensaje sigue vigente, el mensaje es el mismo. Lo que Amén. quería mencionar yo, por ejemplo, es, yo también tengo familia adventista, ¿ya? Porque a veces las cosas también influyen en cómo yo pienso, cómo yo opino, porque también entonces uno se cuida. Pero aún así, teniendo familia y todo, yo lo miro desde este punto de vista, si nosotros creemos realmente que el mensaje fue rechazado por la iglesia en aquellos tiempos, ¿cierto? Que yo creo que hay unanimidad en eso. ¿Qué me hace pensar que la iglesia va a retomar y va a ser fiel y en algún momento esto se va a revertir? Para mí nada. Es como, para mí el paralelismo, como el pueblo judío, ¿cierto? Rechazó el mensaje, rechazó al Señor,
por lo tanto sus días estaban contados, y nosotros sabemos, ¿cierto?, que llegó un momento en que ellos como pueblo fueron rechazados. Y yo hago este paralelismo, y creo que en 1888 la iglesia cometió el mismo pecado. Entonces, personalmente yo no veo vuelta atrás de que esto cambie, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, por un lado, ataca a la iglesia, que no es la idea, pero por otro lado también sutilmente o de alguna forma la defiende. O sea, si yo parto de la base que la iglesia abandonó los principios corporativamente hablando, la iglesia como nosotros la conocemos, la iglesia mundial, no la iglesia que la Biblia dice, ¿cierto?, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, sino que la iglesia mundial, ¿en qué momento se hace revertir? Porque hay voces muy potentes y muy poderosas dentro del adventismo, y específicamente dentro de estos grupos que tienen mucha influencia, y ellos dicen que hay que defender la iglesia, que hay que estar en la iglesia, que si hay algo malo hay que levantar la voz. Entonces yo entiendo al hermano que tomó el mensaje en el sentido de que ¿a qué? ¿A qué? Si cuando uno, ¿cierto?, ya ha meditado en temas profundos, está en otra, como uno dice, realmente no queda cabida para ir a... Y esto no tiene que ver con creerse mejor, ni sangre azul, ni nada de eso, sino que entonces... Evidentemente a nosotros humanamente, carnalmente, secularmente nos va a convenir más seguir en la corporación, porque no vamos a tener problemas, pero no vamos a tener problemas en lo que es la carne, pero nos vamos a meter en problemas con el Señor. Entonces, evidentemente que el mensaje siempre va a ser lo que va a predominar, más allá de los mensajeros. Los mensajeros pasan, los mensajeros fallan, los mensajeros apostatan, los mensajeros se pueden perder, pero el mensaje del Señor va a ir hasta el fin. Entonces, evidentemente, por ejemplo, yo me considero, hermana, una persona que tengo esto claro, pero a la vez sé que mi caminar no está de acuerdo con esta luz. Entonces tampoco me sirve, ¿ya? Porque a lo mejor mayor responsabilidad, si yo, ahora lo que preguntaba el hermano Waldo, a mí no me cabe duda la respuesta que dio el hermano en relación a España, y aunque nosotros queramos defender, pero cual más, cual menos, en el fondo esto es lo mismo en todo el mundo. Yo creo que entendiendo estos principios, esto es lo mismo en todo el mundo. Entonces esto no va a cambiar. Esto creer que esto va a cambiar y va a ocurrir, o como nos meten en cabeza muchas veces, que la reforma se tiene que dar dentro de la iglesia, que si te echan por la puerta, métete por la ventana. Yo creo que los que tenemos el mensaje claro, ninguna de esas cosas así como sutiles que nos quieren, no nos va a entrar, porque es tan poderoso, es tan potente el mensaje que uno ha creído, está tan metido en nuestras entrañas, o como dice la sierva del Señor, ¿cierto?, está tan afianzado en nuestra mente, en nuestro corazón, que porque se levanten los más grandes, eruditos y toda la cosa, no va a cambiar nuestra opinión, no la va a cambiar por nada del mundo. Amén. Entonces yo me admiro un poco cuando veo hermanos que practican la reforma, que tienen, yo sé que ese amor, ese sentimentalismo a creer, pero ellos deberían tener más claro que uno mismo, porque la misma Escritura nos dice que si yo estoy yendo al campo, si estoy siguiendo una alimentación, evidentemente eso va en armonía con tener una mente más clara para discernir lo espiritual. Y si uno que no está viviendo eso, el Señor le da la capacidad de entender eso, yo creo que ustedes mayormente deberían tener claro todo esto. Entonces, si nosotros entendemos que esto va a terminar como la Biblia nos dice, yo creo que las posturas deberían ser claras, y como todos tenemos, ¿cierto?, familia, y todos tenemos amor a la iglesia, si nosotros conocimos el mensaje, lamentablemente, voy a decirlo así directamente, con una iglesia ya caída, pero el mensaje lo recibimos de ahí, pero ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, cómo es la cosa, y tristemente, ¿cierto?, va a terminar como ya está predicho. O sea, vuelvo a decir lo mismo, si yo creo que la iglesia falló y cayó y se apartó del Señor, ahora la iglesia del Señor evidentemente es invisible, porque el Señor solamente conoce los corazones, conoce la fidelidad, y en este momento nosotros nos podemos equivocar si decimos este es de la iglesia, este no es la iglesia, sí es la iglesia, solamente, ¿cierto?, el Señor conoce quién es la iglesia, y la iglesia, yo creo que Pablo, los apóstoles, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, nosotros decimos que ellos son la iglesia, pero ellos no fueron vistos como la iglesia en los tiempos de ellos por los que se creían la iglesia. Hoy en día pasa lo mismo, ¿cierto? Hoy en día la verdadera iglesia del Señor no es vista como la iglesia, es vista como disidentes, como rebeldes, como... Entonces,
Si yo creo que por mantenerme dentro de una cuadratura, un tipo de organización, o si me salgo de eso, yo ya no soy la iglesia, es porque no hemos entendido el mensaje. Bueno, podríamos opinar, hablar algo más, hermano, pero solamente quería, cierto, opinar más o menos así, por lo que yo alcancé a entender y del mensaje que el hermano tomó allí, que creo que entré con unos 15 minutos de diferencia y doy mi opinión en relación a eso. Que el Señor les bendiga y adelante, no, firme y adelante, como dice la palabra del Señor. Bueno, gracias, hermano. El tiempo se nos ha ido. Estamos Sí. recordando que estamos estudiando, todo esto está en el libro de los escritos de 1888, que estamos estudiando, vamos por el capítulo 7, así que ustedes están invitados a acompañarnos y recordando que esto es historia para no repetir los errores y en base a todo lo que estamos diciendo, mis hermanos, necesitamos nuestra única salvaguarda, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Después de Amén. ahí, después, y como se presentó en la lectura, fueron un poquito, un puñadito de personas, la mayoría rechazó al Espíritu Santo, la mayoría, y la minoría se mantuvo. Entonces nosotros mantengámonos de parte de la verdad, que sabemos que va a ser la minoría. Por la Biblia lo sabemos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto del día de reposo. Feliz sábado. Nos vamos a encontrar nuevamente el lunes, Dios mediante, a la misma hora. Y hermano Giuseppe, si nos puedes tener la oración final. Adelante. Muchas gracias, hermano Giuseppe, y a cada uno de ustedes, hermanos. Voy a orar. Gracias. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por estos medios que nos has ofrecido en estos últimos años para poder, Señor, llegar a todo el mundo, hasta incluso desde casa. Yo me acuerdo, Señor, en este momento me viene al corazón, a la mente, a la memoria, de que durante muchos años, en el adventismo se decía, y ahora ya no se dice, porque creo que has propiciado, Señor, el tema de las ondas, el tema de Internet, el tema de poder llegar desde casa a todo el mundo. Y no paro de dar gracias, Señor, porque lo que no entendíamos ahora se hace comprensible. Yo sé que muchos decían, y dirigentes mundiales decían, ¿cómo vamos a poder dar el fuerte pregón al mundo si el mundo crece mucho más rápidamente que los adventistas? Cada vez más cientos de millones de habitantes, cada vez la proporción entre millones de habitantes y adventistas era mucho mayor a favor de los habitantes del mundo. Y ahora, Señor, yo creo que me lo pones en el corazón ahora, Señor. Dar gracias por estos medios que nos estás ofreciendo hoy, que predicando desde España, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Dominicana, desde Italia, desde Suiza, desde cualquier sitio, Señor, se llega a todo el mundo y vamos a poder dar un fuerte pregón a todo el mundo. Sí, que también tenemos que dar, claro que sí, testimonio en el pueblo donde vivimos, en la ciudad donde nos reunimos, en la iglesia, claro que sí, pero todos los medios que pones hoy, Señor, a nuestro alcance, tenemos que utilizarlos todos, la Biblia, el colportaje, el testimonio personal, donde vamos a comprar, donde vamos a vender, lo que sea, y también, cómo no, a través de las redes sociales, cómo no, a través de Internet. ¿Cómo no? También utilizar la inteligencia artificial que nos pones en mano el hacer buenos vídeos, buenas presentaciones, buenos temas, buenos eventos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un espíritu abierto, a buscarte como nunca, Señor, para que nos hagas entender que si en algo hay un verdadero peligro, que tú nos lo reveles, Señor, que tú nos hagas ver que tenemos que ser, claro que sí, tenemos que ser prudentes y cautos, como las serpientes, sí, pero tenemos que ser lanzados. Bueno, no sé si lo he dicho al revés, estoy tan concentrado en la oración ahora que no sé si he dicho, perdonadme, lo de ser prudentes, sí, tenemos que ser prudentes, pero atrevidos al mismo tiempo. Y predicar, está escrito, no me lo invento, hermanos, está escrito, predicar con agresividad, agresividad espiritual, no con violencia, por supuesto, pero sí dando
todo de nosotros y no tener miedo y dar testimonio de la fe que nos mueve. Señor, danos ánimo, danos de tu Santo Espíritu cada vez en más plenitud, Señor, y que podamos dar un testimonio de nuestra fe en cualquier sitio donde estemos y donde vayamos, Señor. Danos de tu Santo Espíritu cada vez en una medida mayor para que estando llenos de él podamos ser valerosos como fue Pedro, como fue Pablo, como fueron los apóstoles, como fue Lutero, como fueron ya también históricos adventistas que dieron, hasta incluso se hizo falta su vida por predicar el Evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesús, y que tu Santo Espíritu llegue con poder sobre cada uno de nosotros. Que es por Jesús, Señor, que te lo pedimos todo. Amén.